La diputada argentina Victoria Villarruel se encuentra en una visita a nuestro país, atendiendo, entre otras cosas, una invitación para brindar una conferencia sobre la batalla cultural en el Congreso de la República. Villarruel es parte de la coalición política La Libertad Avanza, liderada por el connotado economista liberal y ya declarado futuro candidato presidencial de la Argentina, Javier Milei. Estoy contento de recibirla en esta mesa. Diputada, bienvenida. Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa. Bien. La conferencia que usted vino a dar se titula, como hemos anunciado, ¿Por qué necesitamos dar la batalla cultural en América Latina? Dado que esa es probablemente la parte más importante de mi trabajo, quisiera yo pensar, quiero empezar la charla preguntándole efectivamente por qué es necesario darla y cómo define usted la batalla cultural. La batalla cultural, en primer término, es la defensa de nuestras ideas, de nuestros valores, de nuestras costumbres, en el caso de Perú, de las comidas, de nuestro sistema de vida. Y hoy ese sistema de vida está siendo cuestionado y atacado por grupos que actúan tanto dentro y fuera de nuestras naciones, que pretenden cambiarnos la forma de ver la vida, pretenden que aceptemos como válidas premisas que no hacen a nada de lo que conocemos los peruanos, los argentinos, los uruguayos, los chilenos, y nuestra región particularmente está siendo profundamente agredida por valores como la ideología de género, el indigenismo que busca la balcanización de nuestros territorios, el ambientalismo en el cual nosotros como naciones soberanas no podemos elegir cómo utilizar nuestros recursos naturales, sino que bajo una falsa ecología nosotros no podemos utilizarlos, pero otros sí, nuestros recursos. Y nuestra población está en jaque. Y la batalla cultural hay que librarla, no es una batalla económica, es una batalla en el campo de las ideas, en el campo de la política, del derecho, de lo social, ¿por qué no del arte? Y eso es un poco lo que vine a contarles aquí en Perú y que es lo que, en lo que trabajamos y defendemos con Javier Milei y con otros políticos relevantes de la región. Mucha gente cuando comenzábamos a hablar de esto, sobre todo los más jóvenes a quien yo siempre trato de dirigirme, decían que hablábamos de teorías de conspiración, cuando hablábamos de que la cultura era a través de lo cual se infiltraban estas ideologías, entonces era lo que se disputaba y a través de ello se les abría rienda suelta a las facciones más radicales. Pero el progresismo, eso me interesa mucho lo que usted acaba de mencionar, porque la causa cumbre, la causa más connotada del progresismo a nivel mundial es el ambientalismo, que nos culpa básicamente de todo, busca restringir nuestras libertades, pero muchas cosas de las que nos advirtieron no se han cumplido. Yo soy una persona profundamente respetuosa de la preservación de la flora, de la fauna, pero también creo que no podemos hablar de flora y fauna si tenemos a nuestros pueblos viviendo en la más absoluta miseria. Si nuestros recursos naturales, que en el caso de Perú y de la República Argentina son profusos, son ricos, o sea, nuestras naciones son naciones ricas, no podemos elegir cómo explotarlos. Por supuesto, pensando en las nuevas generaciones, pero teniendo presente que son nuestros recursos naturales y son nuestras riquezas y somos nosotros, los nacionales de la nación que sea, los que debemos elegir cómo son explotados y no otros países u otros intereses. Y un poco el ambientalismo está planteando eso, que bajo la ecología nosotros preservemos amplias zonas del mar, amplias zonas de tierra. Y mientras tanto tenemos, en el caso de la República Argentina, más del 40% de nuestra población en línea de pobreza. Entonces es inmoral hablar de soluciones finlandesas, de soluciones escandinavas para países que no pueden darle un plato de comida a su población todas las noches. Sí. Una de sus más recientes intervenciones en la Cámara de Diputados Argentina me llamó muchísimo la atención y yo quería compartir con el público ese momento y después obtener su reacción para formularle la siguiente pregunta. Vamos con ese bye, por favor. ¿De qué justicia social están hablando si ustedes son los responsables del descalabro que vive este país, de la miseria que vive el pueblo argentino? Por eso, señores, menos indigenismo, menos lenguaje inclusivo, menos adoctrinamiento de izquierda, menos ideología de género,
más dignidad para nuestros ancianos y jubilados. Muchas gracias. Es evidente que, al igual que en Argentina, aquí y en otros territorios estamos en una batalla efectivamente contra la agenda comunista internacional y el socialismo. Pero ¿cuánta responsabilidad atribuye usted al progresismo? La responsabilidad es completa. La izquierda, no solo la izquierda castrochavista, sino la socialdemocracia son responsables de que países ricos vivan en la miseria, de que nuestras naciones no tengan progreso, de que nuestros derechos humanos cada vez se restrinjan más, que la libertad empiece a ser una utopía, que la libertad de expresión no esté garantizada para todos. En definitiva, la izquierda es responsable de un sistema de ideas que solo ha traído pobreza a nuestra región. Ahora, nosotros también tenemos que hacernos responsables. Los que pensamos distinto, los que queremos naciones soberanas, los que queremos justicia, los que queremos verdad, una política de defensa seria, que haya educación y salud en nuestras naciones y que cualquiera que quiera tener un proyecto de vida en nuestros países pueda llevarlo con dignidad y pueda darle de comer a sus hijos todos los días, también tenemos que luchar. Y eso es lo que hacemos con Javier Milei, eso es lo que hacemos con la Libertad Avanza y eso es lo que vengo a plantearle a los peruanos. Hay que luchar, los que pensamos distinto, no podemos seguir indiferentes a lo que está ocurriendo. Hablando de Milei, usted es parte de la coalición La Libertad Avanza, que lidera. Usted fue la número 2 en la lista, él fue el número 1. Esta coalición es una unión entre liberales y conservadores, ¿verdad? Así es. ¿Usted es conservadora? Sí. Y eso... Igualmente te tengo que decir algo, Diego. Si quisiera que me definieran, lo único que querría que se recuerde de Victoria Villarruel es que fui patriota, nada más. No me interesan las categorizaciones, no me interesan las carátulas. Lo único que me interesa es que amo profundamente a mi país y por ende estoy muy de acuerdo con que los demás amen sus países y los defiendan y los protejan. Y creo que tenemos que luchar todos. Y este movimiento en el que confluyen personas de diferentes ideologías o diferentes matices, lo que busca es eso, que nuestras naciones vuelvan a tener el sitial de honor que merecen. Pero me parece, digamos, desde un punto de vista del estudio de la ciencia política, fascinante esta coalición en el sentido de que hay mucha gente, incluso liberales y conservadores, que se consideran tan enemigos entre sí que dicen que es imposible unirse para derrotar un enemigo comunismo. Hay quienes consideran que son tan enemigos el uno del otro como el comunismo lo es de nosotros. Yo te pregunto, Diego, ¿realmente alguien piensa en forma tan pura en el siglo XXI? ¿Realmente hay una persona que se defina netamente como liberal o netamente conservadora? No, hoy confluimos. Hoy tenemos que acercar las posiciones. Nuestras naciones están en un momento crítico en sus historias y creo que es el momento de acercar posiciones casualmente para abarcar a la mayor cantidad de ciudadanos en lo que tiene que ser un cambio de paradigma y una propuesta nueva. Los paradigmas de la izquierda son el pasado, son arcaicos, han generado la miseria en donde se han regado. Entonces es hora de plantear nuevas ideas, nuevas soluciones. ¿Y cómo las vamos a hacer? ¿Planteándonos cada uno en su fuerte ideológico? No, tendiéndole la mano al similar, al que está cerca, para que tratemos de armar un puente y pasar. Sí, pero me parece fascinante, como decía, que se demuestre que es posible esa unión, porque el sector más progresista socialmente del movimiento liberal a nivel internacional nos decía que no era posible tener a liberales que defiendan la vida. Y Javier Milei es uno de ellos. Así es. Así es, nuestras premisas son la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad. Javier es libertario, yo soy conservadora, los dos queremos una nación que sea libre y soberana. Estamos de acuerdo en lo básico, estamos de acuerdo en los valores básicos para cualquier ser humano. Sin vida no hay ningún tipo de otro derecho, así que ¿cómo no vamos a acercar posiciones? Sí. Ahora, en una de las últimas votaciones también me llamó la atención que Javier Milei y usted fueron los únicos dos de toda la Cámara Baja que votaron en contra del proyecto de ley que buscaba digitalizar las historias clínicas. ¿Por qué se opusieron a esto? Bueno, el tema de las historias clínicas implica que cada paciente tiene su historia clínica con información a la cual puede acceder no solamente el sanatorio o la clínica, sino que esas historias clínicas
tiene acceso el Estado, un Estado que ha sido hackeado en su ciberseguridad en varias oportunidades. Como abogada de derechos humanos, a mí me interesa particularmente el derecho a la privacidad y me interesa que información tan vital como la de las historias clínicas, que es personalísima, no esté al acceso de cualquier funcionario corrupto, cualquier funcionario impune, cualquier funcionario que ha integrado organizaciones armadas que cometieron actos de terrorismo. Creo que esa es información exclusiva del ciudadano y por esa razón, en defensa del derecho a la intimidad y en defensa del derecho de cada ciudadano que su información sensible no sea pública si es hackeada, es que votamos en contra. Puede parecer una medida antipática o puede parecer una medida incluso que atenta contra la modernidad, pero si en Argentina no tenemos realmente asegurada la ciberseguridad, no puedo confiar en un Estado que no me va a dar la certeza de que mi información privada luego no va a ser usada públicamente o no va a ser usada para que yo no pueda acceder a determinados derechos. ¿En qué ha fallado, considera usted, la derecha en Latinoamérica? ¿Cuál es el mea culpa que se hace desde ese sector? Veo dos posibles respuestas a tu pregunta. La primera es que no se ha implicado. Ha elegido no librar ningún tipo de batalla. Ha elegido mirar desde afuera todo lo que estaba ocurriendo en el quehacer político. Y segundo, ha planteado una batalla exclusivamente económica y no ha querido pelear en el campo de los derechos humanos, en el campo de lo social. Nuestros países son países, mal que nos pese, que están en Latinoamérica, en el tercer mundo. Yo estoy orgullosísima de ser argentina y estimo que vos también de ser peruano, pero la realidad es que no estamos en el medio del primer mundo. Por ende, tenemos que pelear determinadas batallas sabiendo que las soluciones también tienen que estar adecuadas a la idiosincrasia de nuestros pueblos. Entonces, plantear, mientras la gente no come, la legalización de la marihuana, realmente me parecen medidas, además de que son estrictamente cosméticas, que no apuntan a solucionar nada del devenir de nuestros pueblos. O sea que la derecha no ha entrado al campo de las ideas a ver la batalla política, la batalla comunicacional, que es la batalla de las narrativas. Exacto. Y yo quiero preguntarle por el gobierno actual de Alberto Fernández, porque Argentina era un ejemplo de que se podía erradicar el analfabetismo a comienzos del siglo XX, era un país comparable a Suecia, casi en el primer mundo, básicamente en el primer mundo, y uno del presidente de la nación en este momento escucha declaraciones que son, solamente las puedo comparar con las de un Pedro Castillo, un Gustavo Petro, gente de una ignorancia absoluta, en las cuales celebra que los maestros, por ejemplo, no hayan superado el umbral mínimo de tributación, por ende que estén en el nivel más bajo porque no tienen que tributar. ¿Cuál es el análisis que usted hace? Desgraciadamente la política en las últimas décadas, particularmente en la República Argentina, ha caído en uno de los niveles más bajos de representatividad. O sea, quienes llegan a la función pública no son lo mejor de la sociedad argentina. Quienes están peleando en la arena política no son aquellos que están pensando en el bien común. Están pensando única y estrictamente en su beneficio. Por esa razón, dos ciudadanos comunes como Javier Milei y yo, en nuestra primera incursión política, terminamos representando un montón de ciudadanos silenciados. ¿Por qué? Porque la clase política no los representa. Porque la clase política está nada más preocupada en perpetuarse en el poder, en alternarse en el poder, en sostener determinadas ideas que incluso son foráneas, como la ideología de género o como el indigenismo, y no en plantear la solución de que el pueblo argentino viva con dignidad y que pueda tener un futuro en donde nació. Y seguir haciendo activismo político con el dinero de todos nosotros. Por supuesto. Y empernándose en los puestos con el dinero del pueblo. La pregunta final me ha dado el pase perfecto para hacérsela. En un minuto, diputada, usted es básicamente, políticamente hablando al menos, de las personas, si no la persona más cercana a Javier Milei. Objetivamente, dejando de lado la emoción, objetivamente, ¿considera que Javier Milei puede ser el próximo presidente? Sí, por supuesto. Es un momento histórico para la República Argentina. Es un ciudadano que no estuvo antes en política, que desde el primer minuto dijo, vengo a decir lo inconveniente. Si pierdo, me retiro de la política y seguiré mi vida. Y yo en eso lo voy a acompañar, apoyando a quien decide
poner toda su inteligencia, sus fuerzas y su tiempo para cambiar la Argentina. ¿Y qué le dice a la gente que ve con recelo, por ejemplo, las propuestas más extremas, como la de la anulación del Banco Central de Reserva? Hasta ahora no nos fue muy bien con las propuestas comunes, ni nos fue bien con el estilo correcto de la mayoría de la clase política. Tal vez es hora de experimentar finalmente al que no tiene miedo a nada. Y en eso nosotros podemos dar cátedra. ¿Sigue donando su sueldo? Sí, él sí. Cumplió. Bien. Así es. Muchas gracias, diputada, por estar esta noche. La mejor de las suertes en su lucha. Gracias.